María Elena Córdoba llegó al edificio corporativo de Soluciones Digitales, Progreso, a las 6:30 de la mañana, como lo había hecho durante los últimos 15 años. El sol apenas comenzaba a asomar entre los rascacielos de la Ciudad de México, tiñendo las ventanas de cristal con tonos dorados y naranjas que contrastaban con el gris del concreto. Llevaba en las manos 2 bolsas de tela reutilizables llenas de documentos y su laptop personal, la misma que había usado para escribir el código inicial de la plataforma que ahora movía millones de pesos al mes. A sus 42 años, María Elena había aprendido a vestir de manera práctica. Ese día llevaba un suéter de algodón azul marino, jeans limpios pero claramente usados y tenis cómodos para caminar por las largas oficinas. Su cabello negro, con algunas canas que no se molestaba en teñir, estaba recogido en una cola de caballo simple. No usaba maquillaje, nunca lo había hecho. Su piel morena mostraba las pequeñas arrugas de quien había pasado años trabajando bajo el sol antes de llegar a donde estaba ahora. El guardia de seguridad de la entrada, don Ramiro, un señor de 60 años con bigote canoso, levantó la vista de su café y sonrió al reconocerla. «Buenos días, ingeniera», saludó con genuino respeto, bien temprano como siempre. «Buenos días, don Ramiro. ¿Cómo está su esposa? ¿Ya se recuperó del catarro?» «Ah, sí, gracias por preguntar. Ya está mejor. Las hierbas que me recomendó su mamá le cayeron de maravilla». María Elena sonrió y siguió hacia los elevadores. Don Ramiro era uno de los pocos en el edificio que sabía quién era ella realmente. Los demás empleados, especialmente los que habían llegado en los últimos 3 años, después de la expansión y la entrada de nuevos inversionistas, simplemente la veían como una mujer humilde que llegaba temprano y se iba tarde. Alguien que claramente no pertenecía a los pisos ejecutivos. La empresa había comenzado en el pequeño departamento de María Elena en la colonia Narvarte 15 años atrás. Ella había estudiado ingeniería en sistemas en la UNAM, pagando su carrera con trabajos de medio tiempo como mesera y en una tienda de electrónicos. Su título lo había conseguido con un promedio de 9.8, pero conseguir trabajo en una empresa establecida había sido casi imposible. Las entrevistas siempre terminaban igual: miradas condescendientes, comentarios sobre su falta de presencia profesional, sugerencias de que quizás debería considerar puestos más apropiados para su perfil. Así que había decidido crear su propia oportunidad. Con una computadora de segunda mano y conocimientos que había perfeccionado en incontables noches sin dormir, desarrolló un software de gestión empresarial diseñado específicamente para pequeñas y medianas empresas mexicanas. No era como los programas americanos genéricos que costaban fortunas y requerían adaptaciones costosas. Su plataforma entendía cómo funcionaban realmente los negocios en México, desde la manera en que se manejaban las facturas hasta las particularidades del sistema tributario mexicano. Los primeros clientes habían sido negocios de su barrio: la tintorería de Doña Esperanza, el taller mecánico de los hermanos Gutiérrez, la ferretería de don Pablo. Les cobraba poco, solo lo suficiente para seguir mejorando el software. Ellos le pagaban en efectivo y con comida que sus mamás les mandaban. Así había crecido Soluciones Digitales Progreso, cliente por cliente, recomendación por recomendación. Cuando la empresa alcanzó los 200 clientes, María Elena tuvo que contratar su primer empleado, luego otro y otro. Para el 5.º año, tenían oficinas pequeñas en la colonia Roma y 30 empleados. Para el 8.º año, se mudaron a un edificio más grande en Polanco. Y ahora, en el año 15, Soluciones Digitales Progreso ocupaba 6 pisos completos de una torre en Santa Fe, empleaba a más de 800 personas y atendía a más de 15,000 empresas en todo México. Pero el crecimiento había venido con un precio que María Elena no había anticipado completamente. 3 años atrás, para poder expandirse al ritmo que el mercado demandaba, había aceptado inversión de un fondo de capital privado llamado Montero y Asociados. Necesitaban el capital para la infraestructura de servidores, para contratar desarrolladores especializados, para abrir oficinas regionales en Monterrey y Guadalajara. El contrato había sido revisado por un abogado amigo y parecía justo. Ella mantendría el 51% de las acciones y el control de las decisiones estratégicas. Los inversionistas tendrían 49%
50% y asientos en el consejo directivo. Lo que María Elena no había previsto era que los inversionistas traerían su propia gente. Primero llegó Fernando Santamaría como director de operaciones, luego Rodrigo Montiel como director financiero, después Patricia Villarreal como directora de recursos humanos, todos con maestrías en universidades extranjeras, todos con apellidos que sonaban en los círculos empresariales de la ciudad, todos con trajes caros y vocabulario corporativo lleno de anglicismos. Y ninguno de ellos sabía que la mujer humilde que veían llegar temprano cada mañana, la que a veces limpiaba la cocina del piso ejecutivo cuando encontraba trastes sucios, la que hablaba con los intendentes como si fueran familia, era la fundadora y accionista mayoritaria de la empresa. María Elena había intentado presentarse formalmente en las primeras reuniones del consejo directivo después de la inversión, pero Fernando Santamaría la había mirado con confusión evidente cuando entró a la sala de juntas. «Disculpe, señora», le había dicho con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Esta reunión es privada. Si viene a limpiar, puede hacerlo más tarde». «No vengo a limpiar», había respondido María Elena con calma. «Soy María Elena Córdoba, fundadora de Soluciones Digitales Progreso». El silencio había sido denso. Fernando había mirado a los inversionistas presentes, buscando confirmación. Licenciado Montero, el director del fondo de inversión, había carraspeado incómodo. «Ah, sí, María Elena, por supuesto. Adelante, tome asiento». Pero el tono había sido condescendiente, como quien le habla a alguien que está ahí por lástima más que por mérito. Y así había sido desde entonces. Antes de continuar, por favor, suscríbanse al canal, dejen su like y un comentario con su opinión sobre esta historia. Su apoyo significa mucho para nosotros, pero María Elena estaba a punto de descubrir que ese día, aquel viernes 13 de octubre, cambiaría absolutamente todo en su vida y en su empresa. El elevador subió silenciosamente hasta el piso 11, donde estaban las oficinas ejecutivas. María Elena salió y caminó hacia su pequeña oficina al final del pasillo. No era la oficina principal con vista panorámica. Esa la ocupaba Fernando Santamaría. Su espacio era más pequeño, casi un closet convertido, sin ventanas, con un escritorio de madera simple y una silla que ella misma había traído de su casa porque la que le habían asignado era incómoda. Dejó sus bolsas y encendió la computadora. Tenía una reunión del consejo directivo programada para las 9 de la mañana y quería revisar los números antes. Los reportes trimestrales habían llegado a su correo personal la noche anterior y algo no cuadraba. Los ingresos estaban creciendo, eso era cierto, pero los gastos operativos habían aumentado de manera desproporcionada. Específicamente, había una línea de consultoría externa que había pasado de 200,000 pesos mensuales a más de 2 millones en solo 6 meses. Mientras revisaba las hojas de cálculo, escuchó voces que venían del pasillo. Reconoció inmediatamente el tono arrogante de Fernando Santamaría y la risa aguda de Patricia Villarreal. «No entiendo por qué el consejo insiste en mantener el nombre original», decía Patricia. «Soluciones digitales. Progreso suena tan, no sé, tan barrial. Necesitamos algo más internacional, más sofisticado». «Estoy de acuerdo», respondió Fernando, «pero ya sabes cómo son los inversionistas viejos. Tienen sentimentalismo con el nombre por respeto a la historia de la empresa y todo eso. Aunque entre tú y yo, no es como si la persona que lo fundó realmente hubiera hecho algo tan impresionante. Cualquiera con conocimientos básicos de programación podía hacer ese software inicial. Lo que realmente ha hecho crecer la empresa es nuestra gestión profesional». María Elena sintió cómo sus manos se tensaban sobre el teclado. Respiró profundamente. No era la primera vez que escuchaba comentarios así, y probablemente no sería la última. Se había acostumbrado a ser invisible en su propia empresa, a que sus ideas fueran ignoradas en las reuniones hasta que un hombre con traje las repetía, y entonces eran consideradas brillantes. «¿Y la señora que siempre anda por aquí?», preguntó Patricia. «La que parece que viene a limpiar. ¿Quién es? La veo todos los días, pero nunca me han dicho su nombre». Fernando soltó una risa breve. «Ah, esa. Creo que es de los sistemas o algo así. Tal vez soporte técnico. Honestamente no sé, pero es útil. El otro día le pedí que me calentara mi café y lo hizo sin problemas. Al menos es servicial. Orchestrated Narrative Arc from
From Humiliation to Mass Termination Revelation. Es bien, estoy estableciendo la situación. María Elena es la fundadora, pero es tratada como empleada de servicio en su propia empresa. Necesito continuar construyendo hacia la humillación pública y luego la gran revelación. Debo mantener el conteo de caracteres en mente y desarrollar la historia completamente. Continuaré con la construcción hacia el momento de humillación pública, luego la crisis, la revelación y el desenlace con los 200 despidos. Las voces se alejaron y María Elena se quedó mirando la pantalla sin ver realmente los números. Le calentara mi café, como si ella fuera personal de servicio. Cerró los ojos por un momento y recordó las palabras de su abuela, quien había trabajado toda su vida como empleada doméstica y quien había ahorrado cada peso para ayudar a pagar sus estudios. Mija, el respeto no te lo dan por tu apellido o tu ropa. Te lo ganas con tu trabajo y tu carácter, y cuando no te respeten, tú mantén tu dignidad alta, que eso nadie te lo puede quitar. Volvió a concentrarse en los reportes financieros. Mientras más profundizaba, más irregularidades encontraba. La empresa de consultoría que recibía esos 2 millones mensuales se llamaba Estrategias Corporativas Santa María Asociados. Investigó un poco más y descubrió que el dueño era el hermano de Fernando. Los contratos habían sido aprobados directamente por Fernando, sin pasar por el proceso normal de licitación o aprobación del consejo completo. Imprimió toda la documentación. Si sus sospechas eran correctas, Fernando estaba desviando fondos de la empresa hacia su propia familia, y eso no solo era poco ético, era ilegal. Guardó los documentos en una carpeta y la metió en su bolsa. Tendría que consultarlo con el licenciado Montero directamente y quizás con un abogado independiente. A las 8:30 comenzó a llegar más gente al piso ejecutivo. María Elena salió de su oficina para prepararse un café en la pequeña cocina compartida. Mientras esperaba que el agua hirviera, entraron 3 ejecutivos que no reconoció. Debían ser parte del nuevo equipo de ventas que habían contratado el mes anterior. ¿Me podrías traer 3 cafés a la sala de juntas B?, le dijo uno de ellos sin siquiera mirarla, mientras revisaba su teléfono. Era joven, no más de 30 años, con un traje gris que probablemente costaba más que el sueldo mensual de muchos empleados. Su reloj Rolex brillaba bajo las luces fluorescentes. Claro, respondió María Elena simplemente. No tenía sentido crear un conflicto por algo tan pequeño. Preparó los 3 cafés, los puso en una bandeja y los llevó a la sala de juntas B. Cuando entró, encontró a más personas de las que esperaba. Además de los 3 ejecutivos estaban Fernando, Rodrigo, Patricia y varios gerentes de nivel medio. Todos estaban revisando presentaciones en sus laptops. Déjalos ahí, le indicó Patricia sin levantar la vista. ¿Y podrías ir a comprar unas donas? Vamos a estar aquí un rato y no hemos desayunado. María Elena dejó la bandeja y estaba a punto de salir cuando Fernando levantó la mano. Espera, ya que estás aquí, ¿podrías quedarte para tomar notas? La asistente que debía venir llamó diciendo que estaba enferma. María Elena titubeó. Esta era una reunión operativa donde se discutirían estrategias de ventas y expansión. Como fundadora y accionista mayoritaria, tenía todo el derecho de estar ahí, pero tomar notas como si fuera una secretaria era humillante. Sin embargo, también sería una oportunidad de escuchar lo que realmente se estaba planeando en niveles ejecutivos de los que frecuentemente la excluían. Está bien, dijo, y tomó asiento en una silla al fondo de la sala, sacando una libreta. La reunión comenzó con Rodrigo presentando los números del trimestre. Los ingresos habían crecido un 18% comparado con el año anterior, lo cual era impresionante. Pero los márgenes de ganancia habían disminuido. Cuando Rodrigo pasó rápidamente por la diapositiva de gastos operativos, María Elena levantó la mano tímidamente. Disculpe, dijo con voz suave pero clara. ¿Podría explicar el aumento en consultoría externa? Es un incremento del 900% en 6 meses. Rodrigo la miró con irritación evidente, como si una mosca lo hubiera interrumpido. Esos son gastos autorizados para mejorar nuestros procesos internos. Está todo documentado y aprobado. ¿Pero aprobado por quién?, insistió María Elena. Porque según los estatutos de la empresa, gastos que excedan el $1.000.000 deben ser aprobados por el consejo completo, y yo no recuerdo haber visto esa solicitud. El silencio en la sala se volvió denso. Fernando se inclinó hacia adelante, apoyando sus
codos en la mesa con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Disculpa, dijo con un tono que goteaba con descendencia. ¿Y tú quién eres exactamente? Porque no recuerdo haberte visto en ninguna junta de consejo. Soy María Elena Córdoba. Ajá. ¿Y cuál es tu puesto aquí? María Elena lo miró directo a los ojos. Soy la fundadora de Soluciones Digitales Progreso y la accionista mayoritaria con 51% de las acciones. La risa que siguió fue peor que cualquier insulto directo. Fernando rió primero, seguido por Rodrigo, luego Patricia, y eventualmente varios de los gerentes presentes, aunque algunos parecían más incómodos que divertidos. ¿La fundadora? Fernando se limpió lágrimas imaginarias de los ojos. Ay, señora, no sé quién le dijo eso, pero la fundadora de esta empresa fue una ingeniera de sistemas, una profesional con educación universitaria y conexiones en el sector. Bueno, no quiero ser grosero, pero claramente usted no encaja con ese perfil. Estudié ingeniería en sistemas en la UNAM, respondió María Elena, sintiendo cómo la sangre le subía al rostro, pero manteniendo su voz firme. Me gradué con honores en 2009. Creé el software inicial de la plataforma en mi departamento en Narvarte. Los primeros 30 clientes los conseguí personalmente, caminando por las colonias del centro. Y si revisan los documentos de constitución de la empresa, verán mi nombre como fundadora y accionista mayoritaria. Patricia intervino con una sonrisa que pretendía ser amable, pero era peor que el desprecio abierto. Mira, corazón, entiendo que quizás trabajaste aquí desde el principio, quizás en limpieza o soporte técnico, y has escuchado la historia tantas veces que sientes que es tuya. Pero esto es una reunión ejecutiva seria. ¿Por qué no vas a buscar esas donas que te pedí? Y cuando termines, busca a recursos humanos para que te asignen a tu área correcta. No voy a ir por donas, dijo María Elena, levantándose de su silla. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz no, y no voy a permitir que desvíen fondos de esta empresa para enriquecer a sus familiares. He documentado todas las irregularidades y las presentaré en la junta del consejo que está programada para las 9. Fernando se puso de pie también, su expresión cambiando de diversión a algo más oscuro. Mira, no sé qué estás insinuando, pero estás a punto de meterte en serios problemas. Hacer acusaciones así sin fundamento puede costarte tu trabajo, sea cual sea tu puesto real aquí. No son acusaciones sin fundamento. Tengo los contratos, los recibos y la documentación que muestra cómo su hermano recibe 2 millones de pesos mensuales de esta empresa por servicios de consultoría que nunca se especifican claramente. La cara de Fernando perdió algo de color. ¿Cómo obtuviste acceso a esos documentos? Tengo acceso a todos los documentos financieros de esta empresa porque soy la fundadora y porque legalmente esta empresa es mía. Rodrigo se levantó y caminó hacia María Elena con pasos deliberados. Era alto, más de 1,80, y usaba su estatura para intimidar. Se detuvo a centímetros de ella. No sé qué jueguito estés jugando, pero se acabó. Voy a llamar a seguridad para que te escolten fuera del edificio. Y si tenemos suerte, esto no llegará a una demanda por difamación y acceso no autorizado a información confidencial. Adelante, dijo María Elena, aunque su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Llame a seguridad y cuando lleguen, muéstreles su identificación oficial, porque yo les mostraré la mía junto con los documentos de constitución de la empresa, las escrituras y los registros del registro público de la propiedad y del comercio que demuestran que esta empresa fue fundada por mí hace 15 años. Patricia se acercó también, su expresión ahora abiertamente hostil. ¿Sabes qué? Ya me cansé de esta farsa. Seguridad o no, voy a dejarte algo muy claro. Mujeres como tú no fundan empresas de tecnología. Mujeres como tú limpian los pisos de las empresas que gente como nosotros construye. Así que toma tus delirios y vete antes de que esto se ponga feo. El mujeres como tú retumbó en la sala. No hacía falta que Patricia aclarara a qué se refería. Su tono, su mirada recorriendo despectivamente la ropa simple de María Elena, su piel morena, su cabello sin teñir, todo dejaba claro el mensaje. Mujeres morenas, de origen humilde, sin la presencia correcta, sin los títulos de universidades extranjeras, sin los apellidos que abrían puertas, no podían ser fundadoras de empresas exitosas. Solo podían ser la
ayuda. María Elena sintió algo quebrarse dentro de ella, pero no era su espíritu. Era la última gota de paciencia que había estado manteniendo durante 3 años, de ser invisible, de ser ignorada, de ser tratada como si no perteneciera a los espacios que ella misma había creado. «Está bien», dijo con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «Veo que esto no va a resolverse con palabras. Nos vemos a las 9 en la junta del consejo». Salió de la sala de juntas con la cabeza en alto, aunque podía sentir las miradas burlonas clavadas en su espalda. Podía escuchar las risas que comenzaban apenas cerró la puerta. Caminó de regreso a su pequeña oficina, cerró la puerta y se permitió temblar por un momento. Sacó su teléfono y marcó un número que no había llamado en meses. La voz que contestó era amable y profesional. «Bufete Jurídico Ramírez y Asociados. Buenos días. Buenos días. Necesito hablar urgentemente con el licenciado Ramírez. Soy María Elena Córdoba. Ingeniera Córdoba. Un momento. La comunico de inmediato». Licenciado Ramírez había sido su abogado desde los primeros años de la empresa. Era un hombre de 50 y tantos años, de la colonia obrera, que había estudiado Derecho en la noche mientras trabajaba de día. Entendía lo que era construir algo desde abajo. Cuando María Elena le explicó la situación, el silencio del otro lado de la línea fue largo. «Ingeniera», dijo finalmente, «lo que me está describiendo es fraude, desvío de fondos, enriquecimiento ilícito, posible lavado de dinero. Esto es muy serio». «Lo sé. ¿Tiene toda la documentación?» «Tengo suficiente para demostrar el patrón, pero necesito más. Necesito acceso a las cuentas bancarias de la empresa de consultoría de la familia Santa María y necesito saber exactamente qué servicios supuestamente proporcionaron para justificar esos pagos. Eso va a requerir una orden judicial. Va a tomar tiempo». «¿Cuánto tiempo?» «Si empezamos los trámites hoy, con suerte una semana. Pero, ingeniera, tiene que entender que esto va a explotar. Cuando presente estas acusaciones formalmente, va a haber una guerra». María Elena miró por la pequeña ventana de su oficina hacia los edificios de Santa Fe. Recordó cuando había firmado el contrato de renta de estos pisos, cómo había llorado de felicidad al darse cuenta de que su pequeño proyecto había crecido hasta merecer un espacio en una de las zonas empresariales más importantes de México. «Entonces, que sea una guerra», dijo, «pero la voy a pelear con las armas correctas. ¿Puede venir a la junta del consejo de las 9? Necesito que esté presente como mi representante legal. Allá estaré. Y, ingeniera, una cosa más. Cuando esto salga a la luz, van a intentar desprestigiarla de todas las maneras posibles. Van a cuestionar su capacidad, su educación, su derecho a estar donde está. Prepárese. Llevo 3 años preparándome», respondió María Elena. Colgó el teléfono y abrió su laptop. Tenía 2 horas antes de la junta del consejo, tiempo suficiente para preparar la presentación que iba a cambiar todo. A las 8:45, María Elena caminó hacia la sala del consejo directivo en el piso 12. La sala era impresionante, con una mesa de caoba que podía acomodar a 20 personas, ventanas del piso al techo con vista a toda la ciudad y pantallas de alta definición en las paredes. Había estado en esa sala docenas de veces, pero siempre sintiéndose como una intrusa, como si no mereciera estar ahí. Hoy iba a cambiar eso. Licenciado Ramírez ya estaba esperándola afuera, con un maletín de cuero gastado que contrastaba con los portafolios de diseñador que llevaban los otros ejecutivos. «¿Lista?», preguntó. «Lista». Entraron juntos. La sala ya estaba parcialmente llena. Licenciado Montero, el director del fondo de inversión, estaba en el centro de la mesa. A su derecha estaban los otros 2 inversionistas principales. Fernando Rodrigo y Patricia estaban del otro lado, y había varios gerentes de división sentados en las sillas contra la pared. Cuando María Elena entró, Fernando levantó la vista y su expresión se endureció. «¿Qué hace ella aquí? Señorita Córdoba tiene todo el derecho de estar aquí», dijo licenciado Montero, aunque su tono sonaba cansado, como si esto fuera una molestia más en su día. «Es la fundadora de la empresa, después de todo. Ahora resulta que sí sabe quién soy», dijo María Elena, tomando asiento al otro extremo de la mesa frente a Fernando. Patricia soltó una risa seca. «Todos sabemos quién eres. La pregunta es ¿quién crees que eres?». «Soy la accionista mayoritaria de Soluciones Digitales Progreso con 51% de las acciones», respondió María Elena con calma. «Y estoy aquí para presentar evidencia de
de que el director de operaciones, Fernando Santamaría, ha estado desviando fondos de la empresa hacia una compañía propiedad de su familia, sin la debida supervisión o aprobación del consejo. El licenciado Montero se enderezó en su silla. ¿Qué? Eso es una acusación muy seria, y tengo documentación muy seria para respaldarlo. María Elena abrió su laptop y proyectó en la pantalla principal una hoja de cálculo. Estos son los pagos realizados a Estrategias Corporativas Santamaría y Asociados en los últimos 6 meses. Como pueden ver, suman más de 12 millones de pesos. Según los estatutos de nuestra empresa, cualquier contrato que exceda el millón de pesos debe ser aprobado por el consejo completo. Estos contratos fueron aprobados únicamente por el señor Santamaría. Fernando se levantó bruscamente. Esos son gastos legítimos de consultoría. No tienes idea de lo que estás hablando. Entonces explícame, dijo María Elena mirándolo directamente. Explícale al consejo exactamente qué servicios de consultoría proporcionó tu empresa familiar que justifiquen 12 millones de pesos en 6 meses. No tengo que explicarte nada a ti. No, tienes que explicárselo a ellos. María Elena señaló a los inversionistas, porque son ellos quienes pusieron su dinero en esta empresa confiando en que sería manejada éticamente y con transparencia. Licenciado Montero estaba ahora mirando su propia tablet, revisando lo que parecían ser documentos financieros. Su expresión había pasado de molestia a preocupación genuina. Fernando, necesito que me expliques esto. María Elena tiene razón. Estos gastos deberían haber pasado por el consejo. Son procesos internos de consultoría empresarial, respondió Fernando, pero su voz había perdido parte de su arrogancia anterior. Optimización de procesos, capacitación ejecutiva, ese tipo de cosas. ¿Y tienes documentación de esos servicios?, preguntó uno de los otros inversionistas, un señor de 60 años con lentes. Por supuesto, me gustaría verla, dijo María Elena, porque he revisado todos los archivos de la empresa y no encuentro ningún reporte de progreso, ningún entregable, ninguna evidencia de que estos servicios de consultoría realmente se hayan proporcionado. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el sonido de los teléfonos vibrando. Varios de los presentes sacaron sus dispositivos y María Elena vio cómo sus expresiones cambiaban. Licenciado Montero palideció visiblemente. Fernando, dijo con voz tensa, acabo de recibir un correo de mi departamento legal. Han encontrado irregularidades adicionales. Parece que has estado usando fondos de la empresa para pagar gastos personales, comidas en restaurantes de lujo, viajes a Cancún y Los Cabos, membresías de clubes privados, todo cargado como gastos de representación. Rodrigo, que había permanecido callado, ahora también revisaba su teléfono. Yo no sabía nada de esto. Fernando, me dijiste que esos gastos estaban autorizados. Lo están, insistió Fernando, pero había una nota de desesperación en su voz ahora. Son necesarios para mantener relaciones con clientes potenciales. ¿Qué clientes?, preguntó María Elena. Dame nombres, dame contratos que resultaron de estas comidas de 20,000 pesos en restaurantes de lujo. Dame alguna evidencia de que estos gastos beneficiaron a la empresa y no solo a tu estilo de vida. Fernando la miró con puro odio. ¿Sabes qué es tu problema? Que nunca entendiste cómo funciona realmente el mundo corporativo. No se trata solo de hacer un buen producto. Se trata de presentación, de networking, de moverse en los círculos correctos, algo que alguien como tú jamás podría entender. Alguien como yo, repitió María Elena. Alguien que construyó esta empresa desde cero. Alguien que consiguió los primeros 100 clientes tocando puertas personalmente. Alguien que escribió cada línea de código del software original. Alguien que invirtió cada peso que ganaba en mejorar el producto en lugar de gastarlo en restaurantes caros. Sí, tienes razón. Alguien como yo no entiende cómo justificar robar de su propia empresa. ¡No estoy robando!, gritó Fernando, y ahora todos en la sala podían ver cómo perdía la compostura. Estoy invirtiendo en la imagen de la empresa. Estoy construyendo relaciones que tú nunca podrías construir porque no tienes la presencia, no tienes el apellido, no tienes el color de piel correcto, terminó María Elena. ¿Es eso lo que no tengo? Porque durante 3 años he escuchado comentarios sobre mi falta de presencia profesional. He sido confundida con personal de limpieza en mi propia empresa. He sido ignorada en reuniones donde presentaba ideas que
luego eran adoptadas cuando las repetía alguien con traje. He tenido que probar mi valía una y otra vez mientras ustedes simplemente asumían que merecían estar aquí por su educación en universidades extranjeras y sus apellidos. Licenciado Montero levantó una mano. María Elena, entiendo tu frustración, pero necesitamos mantener esta conversación enfocada en los hechos financieros. Los hechos financieros son que esta empresa estaba generando márgenes de ganancia del 32% antes de que llegaran los nuevos ejecutivos, dijo María Elena, cambiando la diapositiva para mostrar más gráficas. Ahora estamos en 18%. Los ingresos han crecido, sí, pero los gastos han crecido más rápido. Y cuando investigas dónde está yendo ese dinero, encuentras empresas familiares, gastos personales disfrazados de gastos de representación y una cultura de desperdicio que está matando la empresa que yo construí, que tú construiste. Patricia habló por primera vez desde que inició la junta, su voz llena de sarcasmo. Por favor, esta empresa creció porque recibió inversión profesional y gestión profesional. Lo que tú hiciste fue crear un software básico. El verdadero crecimiento vino después. El verdadero crecimiento, dijo María Elena lentamente, vino de un producto sólido que resuelve problemas reales para empresas mexicanas. Un producto que yo diseñé, que yo programé y que yo he seguido mejorando todos estos años. ¿Saben qué hago cuando llego a las 6:30 de la mañana todos los días? Reviso el código, corrijo bugs, implemento nuevas funciones. Mientras ustedes están en comidas de negocios de 3 horas, yo estoy asegurándome de que el producto que vendemos realmente funcione. Uno de los inversionistas, que había permanecido callado observando todo, finalmente habló. Era el más joven de los tres, tal vez de 40 años. Señorita Córdoba, he estado revisando los documentos que compartió. Si lo que dice es cierto y los números sugieren que lo es, entonces tenemos un problema muy serio, no solo por el desvío de fondos, sino porque la estructura de liderazgo que implementamos claramente no está funcionando. Con todo respeto, licenciado, respondió María Elena, la estructura de liderazgo que implementaron falló desde el principio porque asumieron que la fundadora de la empresa no era capaz de liderarla. Me dieron una oficina sin ventanas, me excluyeron de decisiones estratégicas, permitieron que me trataran como personal de servicio, y todo porque no encajo con su idea de cómo debe verse un CEO de tecnología. Eso no es justo, intervino licenciado Montero. Te dimos Fernando y su equipo para ayudarte a escalar la empresa. Me impusieron un equipo sin consultarme, y ese equipo inmediatamente asumió que yo no era relevante. María Elena se levantó, las manos apoyadas en la mesa. Pero aquí está la cosa que todos parecen olvidar. Yo todavía tengo 51% de las acciones. Yo todavía soy la accionista mayoritaria. Y bajo los estatutos de la empresa, que ayudé a redactar, tengo el poder de remover a cualquier empleado o ejecutivo que no esté actuando en el mejor interés de la empresa. Fernando se rió sin humor. ¿En serio? ¿Vas a despedirme? ¿A mí? Buena suerte tratando de manejar esta empresa sin gestión profesional. No solo a ti, dijo María Elena con una calma que no sentía por dentro. Su corazón latía tan rápido que pensaba que podría desmayarse, pero su voz permaneció firme. A ti, a Rodrigo, a Patricia y a cada persona que trajeron que ha contribuido a crear una cultura de desperdicio y discriminación en esta empresa. Patricia se levantó bruscamente. No puedes hacer eso. Tenemos contratos que incluyen cláusulas de terminación por causa justificada. Y el fraude financiero definitivamente califica como causa justificada. María Elena miró al licenciado Ramírez, quien asintió y abrió su maletín. He preparado, dijo el abogado, sacando una pila de documentos, cartas de terminación para 197 empleados y ejecutivos, todos contratados en los últimos 3 años como parte del equipo de los nuevos ejecutivos, todos con salarios que exceden el promedio del mercado por márgenes significativos y todos, según la documentación de recursos humanos, recomendados directamente por el señor Santamaría, el señor Montiel o la señora Villarreal. El silencio en la sala era absoluto. Incluso los inversionistas parecían atónitos. Espera, dijo licenciado Montero, ¿vas a despedir a casi 200 personas? Voy a despedir a las personas que están aquí solo porque conocen a alguien, no porque sean los mejores para el puesto. Voy a despedir a las personas que cobran
pagan sueldos inflados mientras los empleados que realmente mantienen funcionando esta empresa ganan salarios apenas competitivos. Voy a despedir a la cultura de compadrazgo que han instalado en mi empresa. Estás loca, dijo Fernando. Vas a destruir la empresa. No, respondió María Elena. Voy a salvarla y voy a hacerlo de la misma manera que la construí, con gente que realmente quiere trabajar, que tiene talento verdadero, no solo conexiones, con gente que entiende que una empresa exitosa se construye con producto y servicio, no con comidas caras y consultorías fantasma. Rodrigo, que había estado pálido y callado, finalmente habló. María Elena, yo no sabía lo de los contratos de Fernando, te lo juro. Cuando él me decía que necesitábamos estos consultores, yo confiaba en su criterio. Pero nunca verificaste, dijo María Elena. Nunca preguntaste, nunca pensaste que tal vez la fundadora de la empresa, la que realmente conoce el negocio desde dentro, debería estar involucrada en estas decisiones. Sacó de su bolsa un dispositivo USB y lo deslizó sobre la mesa hacia los inversionistas. En este USB está toda la documentación, contratos, pagos, correos electrónicos entre Fernando y su hermano coordinando los servicios de consultoría. También hay grabaciones de conversaciones donde queda claro que sabían que estos gastos no pasarían una auditoría real. Por eso los estructuraron de manera que parecieran muchos pagos pequeños en lugar de pocos pagos grandes. Fernando se levantó tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. Nos estuviste espiando. Estuve protegiendo mi empresa, que es diferente. María Elena permaneció tranquila. Y antes de que digas que las grabaciones son ilegales, México es un país de consentimiento unilateral para grabaciones. Solo necesito que una parte de la conversación sepa que está siendo grabada, y yo siempre supe. Licenciado Montero conectó el USB a su laptop y comenzó a revisar los archivos. Su expresión se volvía más sombría con cada documento que abría. Finalmente, levantó la vista y miró a Fernando con algo que parecía una mezcla de decepción y asco. Fernando, dijo lentamente, esto es suficiente no solo para despedirte, sino para presentar cargos criminales. Fraude, malversación de fondos, posiblemente lavado de dinero. Como representante del fondo de inversión, voy a tener que notificar a las autoridades. Ustedes no pueden hacerme esto. Fernando miró alrededor de la sala buscando apoyo y no encontrando ninguno. Yo hice crecer esta empresa, yo traje clientes importantes, Tú trajiste exactamente 0 clientes, lo interrumpió María Elena. Revisé todos los contratos de los últimos 3 años. Los nuevos clientes vinieron por referencias de clientes existentes satisfechos con el producto o por campañas de marketing digital que fueron diseñadas e implementadas por el equipo que ya estaba aquí antes de tu llegada. Tú no aportaste nada excepto gastos. María Elena se volvió hacia los inversionistas. Entiendo que esto pone al fondo en una posición difícil. Ustedes confiaron en Fernando y su equipo, pero necesito que entiendan algo. Esta empresa funcionaba perfectamente antes de que llegaran y va a funcionar perfectamente después de que se vayan, porque el corazón de esta empresa no son los ejecutivos en trajes caros. Son los ingenieros que escriben código hasta la madrugada, son los representantes de servicio al cliente que resuelven problemas con paciencia, son los diseñadores que mejoran la experiencia del usuario píxel por píxel. Esa gente nunca se fue. Solo fueron ignorados mientras ustedes jugaban a ser corporación grande. Licenciado Ramírez distribuyó las cartas de terminación. Estas son efectivas inmediatamente. Seguridad está siendo notificada en este momento para escoltar a todos los empleados afectados fuera del edificio. Sus artículos personales les serán enviados. Sus accesos a sistemas están siendo revocados mientras hablamos. Patricia se levantó, temblando de indignación. Esto es discriminación. Nos están despidiendo porque somos profesionales exitosos y tú no puedes soportar no ser el centro de atención. Los estoy despidiendo porque están robando de la empresa, porque han creado una cultura tóxica y porque claramente no respetan los valores fundamentales con los que esta empresa fue construida. María Elena mantuvo su voz tranquila. Pero si quieres hablar de discriminación, hablemos de las 17 veces que me confundiste con personal de limpieza. Hablemos de cómo me pediste que calentara tu café y fuera por donas. Hablemos de cómo hace 2 horas me dijiste que mujeres como yo solo sirven para limpiar los pisos de empresas que
gente como tú construye. El rostro de Patricia se puso rojo. Yo nunca... Hay varias personas que te escucharon decir exactamente eso, interrumpió María Elena. Y si intentas demandarnos por despido injustificado, voy a asegurarme de que cada una de esas personas testifique sobre la cultura de discriminación que ayudaste a crear. Hubo un golpe en la puerta y entraron 2 guardias de seguridad, seguidos por la gerente de recursos humanos, Sofía Mendoza. Sofía había trabajado en la empresa desde hace 10 años, mucho antes de la inversión. Era una mujer de 50 años, eficiente y justa, que María Elena había contratado personalmente. Ingeniera Córdoba, dijo Sofía con respeto genuino en su voz. Fue el primer ingeniera que María Elena había escuchado de alguien, aparte de don Ramiro, en mucho tiempo. Los equipos de IT han completado la revocación de accesos. Los gerentes de división están siendo notificados de los cambios y los empleados afectados están siendo informados individualmente. Gracias, Sofía. Fernando caminó hacia María Elena, deteniéndose justo frente a ella. Por un momento, ella pensó que podría intentar intimidarla físicamente, pero los guardias de seguridad dieron un paso adelante. Fernando se detuvo, respirando pesadamente. Vas a arrepentirte de esto, dijo con voz baja y amenazante. Voy a destruir tu reputación. Voy a asegurarme de que todos en la industria sepan que eres una fraude, que tu éxito fue suerte, que no tienes lo necesario para manejar una empresa real. María Elena lo miró a los ojos sin parpadear. Adelante, intenta, pero vas a encontrar difícil destruir la reputación de alguien que tiene 15 años de trabajo sólido respaldándola, mientras que tú en 3 años solo has dejado un rastro de fraude y gastos injustificados. Los guardias escoltaron a Fernando, Rodrigo y Patricia fuera de la sala. Sus protestas podían escucharse bajando por el pasillo, luego en el elevador, hasta que finalmente se desvanecieron. María Elena se sentó de nuevo, de repente sintiéndose exhausta. Licenciado Montero la miraba con una expresión que era difícil de leer. Eso fue... comenzó, luego se detuvo. Eso fue brutal. Eso fue necesario, corrigió María Elena, y debió haberse hecho hace mucho tiempo, pero mejor tarde que nunca. ¿Y ahora qué?, preguntó uno de los inversionistas. Acabas de despedir a casi todo el equipo ejecutivo y una fracción significativa del personal. ¿Cómo planeas manejar la empresa? María Elena sonrió por primera vez en horas. De la misma manera que la manejé durante 12 años antes de que llegara esta gente. Con trabajo duro, decisiones inteligentes y enfoque en el producto y los clientes. Sofía va a asumir temporalmente como directora de operaciones hasta que contratemos permanentemente. Roberto Álvarez, nuestro ingeniero principal, que ha estado aquí desde el año 2, va a ser el nuevo CTO. Y Claudia Herrera, quien ha manejado las finanzas reales de esta empresa por 9 años, mientras Rodrigo se enfocaba en gastos de representación, va a ser nuestra nueva CFO. ¿Ya lo discutiste con ellos?, preguntó licenciado Montero. Hablé con ellos anoche cuando comencé a entender la magnitud del problema. Todos aceptaron, todos están listos, y todos llevan años siendo subestimados por ejecutivos que asumían que porque no tenían maestrías en universidades extranjeras, no eran lo suficientemente buenos. Licenciado Ramírez habló. María Elena, hay algo más que debes saber. Mientras investigaba los contratos de Fernando, encontré evidencia de que estaba planeando algo. Tenía borradores de documentos para una votación del Consejo que hubiera diluido tu participación accionaria. Iba a proponer emitir nuevas acciones bajo el pretexto de necesitar capital adicional, pero estructurado de manera que reduciera tu control por debajo del 50%. María Elena no se sorprendió. Parte de ella siempre había sabido que algo así vendría eventualmente. ¿Cuándo planeaba presentarlo? El próximo mes, aparentemente. Según sus correos, estaba esperando a tener algunos incidentes documentados de lo que él llamaba tu falta de capacidad de liderazgo para justificar el cambio. Qué conveniente que esos incidentes nunca iban a suceder, dijo María Elena secamente. Licenciado Montero se frotó la cara con las manos. María Elena, en nombre del fondo de inversión, te debo una disculpa. Deberíamos haber hecho más diligencia debida en Fernando y su equipo, y deberíamos haberte apoyado más desde el principio. Deberían haberme escuchado, corrigió María Elena. Cuando traté de estar más involucrada en decisiones estratégicas, fui ignorada. Cuando cuestioné
gestioné gastos. Fui descartada. Cuando intenté dar mi opinión sobre la dirección del producto, me dijeron que no entendía el mercado empresarial. Todo porque no encajo con su imagen de cómo debe verse un líder exitoso. Tienes razón, admitió el inversionista más joven. Y eso cambia ahora. Como representantes del fondo, vamos a reestructurar nuestro acuerdo. Vamos a darte el apoyo que deberías haber tenido desde el principio, pero sin la imposición de ejecutivos que claramente no entendían o respetaban lo que habías construido. Las siguientes horas fueron un torbellino. María Elena se reunió con cada uno de los gerentes de división, explicando lo que había sucedido y asegurándoles que la empresa no solo sobreviviría, sino que prosperaría. La respuesta fue casi universalmente positiva. Muchos empleados, especialmente los que habían estado ahí antes de la inversión, expresaron alivio. Algunos admitieron que habían estado considerando renunciar debido a la cultura tóxica que se había desarrollado. Para las 4 de la tarde, todos los empleados despedidos habían salido del edificio. María Elena convocó a una reunión general en el auditorio del piso 5. Casi 800 empleados se reunieron, algunos ansiosos, otros curiosos, otros claramente esperanzados. María Elena subió al pequeño escenario sin notas, sin presentación preparada, solo ella y un micrófono. Buenas tardes, comenzó, y su voz sonaba cansada pero firme. Sé que hoy ha sido un día caótico. Sé que muchos de ustedes tienen preguntas sobre lo que pasó y qué significa para el futuro de Soluciones Digitales Progreso. La sala estaba en completo silencio. Hace 15 años empecé esta empresa en mi departamento con una computadora de segunda mano y una idea: crear software que realmente funcionara para empresas mexicanas. No software genérico adaptado de otros países, sino algo hecho por mexicanos, para mexicanos, que entendiera cómo realmente trabajamos aquí. Los primeros años fueron difíciles. Toqué puertas, enfrenté rechazos, trabajé 18 horas al día, pero eventualmente el producto habló por sí mismo. Los clientes empezaron a llegar y con ellos la necesidad de crecer. Contraté a las primeras personas y juntos construimos algo especial. Hace 3 años, cuando aceptamos inversión externa, pensé que era el siguiente paso natural. Más capital significaba más crecimiento, más oportunidades, mejor servicio para nuestros clientes y en muchos sentidos funcionó. Crecimos, nos expandimos, llegamos a más clientes, pero también perdimos algo en el proceso. Perdimos la conexión con nuestros valores fundamentales. Desarrollamos una cultura donde lo que importaba era la apariencia más que el trabajo, donde decisiones se basaban en quién conocías, no en qué podías aportar, donde el desperdicio era visto como sofisticación y la eficiencia como falta de ambición. María Elena hizo una pausa, mirando los rostros frente a ella. Vio a Roberto, el ingeniero que había estado con ella desde casi el principio. Vio a Claudia, quien había manejado las finanzas con meticulosa honestidad. Vio a docenas de personas que había contratado personalmente, que conocía por nombre, cuyas familias conocía. Hoy tomé la decisión de despedir a casi 200 personas. No fue fácil, pero era necesario porque esas personas no estaban aquí para construir algo duradero. Estaban aquí para extraer valor, para enriquecerse personalmente, para mantener un sistema donde solo ciertas personas con ciertos apellidos y cierta educación podían tener éxito. Pero eso se acabó. A partir de hoy, Soluciones Digitales Progreso regresa a sus raíces. Vamos a enfocarnos en 3 cosas: producto excepcional, servicio al cliente inmejorable y una cultura donde el mérito importa más que las conexiones. Eso significa cambios. Significa que las promociones se basarán en desempeño real, no en networking. Significa que los salarios van a ser competitivos pero justos, sin los excesos que vimos con el equipo anterior. Significa que vamos a valorar la eficiencia sobre la ostentación. También significa oportunidades. Los gerentes que ascienden hoy no lo hacen porque conocen a alguien, sino porque han demostrado compromiso y competencia. Y vamos a contratar muchas contrataciones nuevas, pero vamos a buscar talento real. No me importa de qué universidad vengas o si tienes universidad. No me importa tu apellido o tus conexiones. Me importa si puedes hacer el trabajo y si compartes nuestros valores. Un aplauso comenzó desde el fondo
fondo de la sala, lentamente al principio, luego creciendo hasta llenar el espacio. María Elena sintió lágrimas picándole los ojos, pero las contuvo. Una última cosa, dijo cuando el aplauso disminuyó. Muchos de ustedes me han visto por los pasillos estos últimos años y probablemente se preguntaban quién era yo. Algunos de ustedes me han pedido que calentara su café o limpiara mesas de conferencias, y yo lo hice sin quejarme, porque quería ver desde abajo qué clase de cultura habíamos desarrollado. Lo que vi no me gustó. Vi discriminación basada en apariencia, vi favoritismo y compadrazgo, vi desperdicio y arrogancia, pero también vi algo más. Vi empleados increíbles trabajando duro a pesar de todo eso. Vi gente que realmente se preocupaba por nuestros clientes, por nuestro producto, por esta empresa. Así que quiero que sepan quién soy. Soy María Elena Córdova. Fundé esta empresa hace 15 años. Escribí el código original. Conseguí los primeros 100 clientes. Y aunque me dieron una oficina sin ventanas y me trataron como si fuera invisible, nunca dejé de trabajar para hacer esta empresa mejor cada día. El aplauso esta vez fue ensordecedor. Algunos empleados se pusieron de pie. María Elena vio a don Ramiro en la parte de atrás, aplaudiendo con lágrimas, corriendo por sus mejillas. Cuando el ruido finalmente se calmó, María Elena continuó. No les voy a mentir, los próximos meses van a ser desafiantes. Vamos a tener que trabajar duro para compensar la pérdida de personal, aunque honestamente mucho de ese personal no estaba contribuyendo de todas formas. Vamos a tener que reconstruir procesos, restablecer controles financieros y básicamente recordar cómo ser la empresa que éramos antes. Pero vamos a salir de esto más fuertes. Y cuando lo hagamos, vamos a ser un ejemplo en la industria, no solo de éxito técnico, sino de éxito ético, de una empresa donde importa quién eres y qué aportas, no cómo te ves o a quién conoces. Gracias por su paciencia hoy, gracias por su dedicación a esta empresa y gracias por creer en lo que estamos construyendo juntos. Bajó del escenario entre aplausos continuos. Empleados se acercaron para estrechar su mano, para expresar su apoyo, para compartir sus propias historias de discriminación o frustración bajo el régimen anterior. María Elena escuchó cada una, prometiendo cambios, prometiendo un mejor futuro. Cuando finalmente volvió a su pequeña oficina cerca de las 8 de la noche, encontró una sorpresa. Sofía estaba ahí con varios trabajadores de mantenimiento. Ingeniera, dijo Sofía con una sonrisa, creo que es hora de que tengas una oficina apropiada. La oficina principal está siendo desocupada mientras hablamos. María Elena miró la oficina grande con ventanas panorámicas que había sido de Fernando. Luego miró su pequeño espacio sin ventanas. ¿Sabes qué? Déjala vacía por ahora. Podemos usarla para reuniones o para un gerente que realmente la necesite. Yo estoy bien aquí. ¿Estás segura? Completamente. Esta oficina me recuerda de dónde vine. Me mantiene humilde. Además, sonrió ligeramente. Tiene el mejor café de todo el edificio. Está justo al lado de la cocina. Sofía se rió. Como diga, ingeniera, pero al menos déjeme conseguirle una silla nueva. Esa que tiene está terrible. Eso sí lo acepto. Esa noche, María Elena no se fue hasta las 11. Había demasiado que hacer, demasiados correos que contestar, demasiados sistemas que revisar. Pero por primera vez en 3 años sentía que era su empresa de nuevo. Cuando finalmente salió del edificio, don Ramiro seguía en su puesto. No debería estar ahí. Su turno había terminado hacía horas. Don Ramiro, ¿qué hace todavía aquí? Quería asegurarme de que saliera bien, ingeniera. Ha sido un día largo. María Elena sintió un nudo en la garganta. Gracias, don Ramiro, por todo, por tratarme siempre con respeto, incluso cuando otros no lo hacían. Usted se ganó ese respeto hace mucho tiempo, ingeniera, solo que algunos no tenían ojos para verlo. Los siguientes días fueron una locura controlada. La noticia de los despidos masivos corrió rápido por la industria tecnológica mexicana. Los medios especializados publicaron artículos especulando sobre problemas internos en Soluciones Digitales Progreso. Fernando predeciblemente dio entrevistas anónimas insinuando que la empresa estaba en crisis por gestión incompetente. Pero luego los detalles del fraude comenzaron a salir. Licenciado Montero, respondiendo a las obligaciones fiduciarias del Fondo de Inversión, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República. La investigación reveló que el esquema de Fernando era aún más extenso de lo que María Elena
Elena había documentado inicialmente. No solo su hermano había recibido pagos por consultoría fantasma, sino que había toda una red de empresas familiares y amigos recibiendo contratos inflados. El tono de los medios cambió. Ahora los artículos hablaban de la valiente fundadora que había destapado corrupción interna. Periodistas querían entrevistar a María Elena, pero ella declinó la mayoría. No estaba interesada en ser celebridad. Estaba interesada en reconstruir su empresa. Una semana después de los despidos, María Elena convocó a una reunión con los líderes de equipo que permanecían. Bien, dijo, mirando alrededor de la mesa. Eran 12 personas. La mayoría había estado con la empresa por al menos 5 años. Hablemos de cómo vamos a llenar los huecos. Roberto, ahora oficialmente el CTO, fue el primero en hablar. Para desarrollo, honestamente, no necesitamos llenar tantos espacios como pensé. El equipo que Fernando trajo era en su mayoría gente junior que pasaba más tiempo en juntas que programando. Nuestro equipo core de 15 ingenieros senior puede manejar la carga y propongo contratar 5 más, pero esta vez con estándares técnicos reales en la entrevista. Claudia asintió. En finanzas es similar. Rodrigo había contratado a 8 personas, pero la mayoría se dedicaba a procesar sus gastos de representación. Con 3 personas adicionales para mi equipo actual, podemos manejar todo más eficientemente y con mejor control. Así continuó la reunión, departamento por departamento. Resultó que de las casi 200 personas despedidas, tal vez 40 eran realmente necesarias para las operaciones. El resto había sido contrataciones infladas para justificar la importancia de los ejecutivos que las hacían, o para dar trabajos a amigos y familiares. ¿Y para reemplazar las posiciones ejecutivas?, preguntó María Elena. Honestamente, ingeniera, dijo Sofía, no creo que necesitemos un director de operaciones dedicado. Yo puedo manejar recursos humanos y operaciones generales. Lo que realmente necesitamos es alguien enfocado en ventas y desarrollo de negocio, pero alguien que entienda nuestro producto y nuestros valores. Tengo a alguien en mente, dijo María Elena. Elena Torres. Trabajó con nosotros hace 5 años como gerente de cuentas clave. Se fue cuando Fernando llegó porque no le gustó la dirección que estaba tomando la empresa. La voy a contactar. Elena aceptó regresar y trajo con ella a varios ex empleados que habían dejado la empresa por razones similares. Gente que sabía lo que significaba soluciones digitales progreso cuando estaba en su mejor momento. Un mes después de los despidos masivos, María Elena estaba en su oficina, la misma pequeña sin ventanas que había rechazado cambiar cuando Sofía tocó la puerta. Ingeniera, hay alguien aquí que quiere verla. Dice que es urgente. Era Patricia, la ex directora de recursos humanos. Se veía muy diferente a la mujer arrogante que había sido. Su ropa era menos ostentosa, su expresión menos segura. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó. María Elena vaciló, luego asintió. Adelante. Patricia entró y se sentó, sus manos nerviosas en su regazo. No estoy segura exactamente qué vine a hacer. ¿Disculparme? ¿Suplicar por mi trabajo? ¿Explicarme? Puedes empezar con cualquiera de las 3, dijo María Elena. Lo siento. Las palabras salieron rápido. Siento cómo te traté. Siento haber asumido que no eras capaz, que no merecías estar aquí. Siento cada comentario condescendiente, cada vez que te ignoré o te hice sentir invisible. Tenías razón en todo lo que dijiste. María Elena no respondió inmediatamente. Estudió a Patricia, buscando señales de sinceridad versus manipulación. ¿Qué ha pasado desde que te fuiste?, preguntó finalmente. He estado buscando trabajo. Y resulta que cuando la gente en la industria escucha que fuiste despedida de Soluciones Digitales Progreso por crear una cultura tóxica y discriminación, no están muy interesados en contratarte. Patricia rió sin humor. He tenido 3 entrevistas donde me preguntaron directamente sobre ti, sobre cómo no te reconocí como fundadora, sobre los comentarios que hice. ¿Y qué les dijiste? La verdad, que fui arrogante, que juzgué por apariencias, que asumí que porque no encajabas con mi imagen de un CEO exitoso, no podías serlo, y que estaba completamente equivocada. ¿Viniste a pedirme que te dé una buena referencia?, preguntó María Elena. No, vine porque he pasado el último mes reflexionando sobre mi carrera, sobre cómo llegué a ser tan ciega a mi propio clasismo y prejuicios, y me di cuenta de que todo lo que logré, todos mis títulos y experiencia, no significan nada si los uso para menospreciar a otros. Patricia levantó la
la vista, sus ojos rojos. No espero que me perdones. No espero que me des mi trabajo de vuelta. Solo quería que supieras que tenías razón y que tu ejemplo, incluso en cómo manejaste la situación con dignidad en lugar de venganza, me enseñó más sobre liderazgo real que todos mis años de maestrías y seminarios corporativos. María Elena permaneció en silencio por un largo momento. Finalmente dijo: aprecio que hayas venido, aprecio la disculpa, pero tienes razón, no te voy a dar tu trabajo de vuelta, no porque no crea que la gente puede cambiar, sino porque todavía tengo que proteger la cultura que estamos reconstruyendo aquí. Lo entiendo completamente. Pero, María Elena continuó, si realmente has aprendido estas lecciones, entonces úsalas. Encuentra otra empresa, otro lugar donde puedas aplicar lo que has aprendido. Sé la persona que se asegura de que nadie sea juzgado por su apariencia o su origen. Sé la persona que reconoce talento donde otros no lo ven. Patricia asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas. Gracias. Y de nuevo, lo siento mucho. Después de que Patricia se fue, María Elena se quedó mirando la puerta cerrada. No sentía satisfacción por la disculpa, exactamente, pero sentía algo como esperanza. Tal vez la gente realmente podía aprender. Tal vez esta situación, por dolorosa que hubiera sido, causaría ondas positivas más allá de solo su empresa. 6 meses después, Soluciones Digitales Progreso había cambiado dramáticamente. La empresa era más pequeña en términos de número de empleados, aproximadamente 600 en lugar de 800, pero mucho más eficiente. Los márgenes de ganancia habían regresado al 30%. Los clientes reportaban mejor servicio. Y lo más importante, la cultura había cambiado. María Elena instituyó políticas nuevas. Todas las contrataciones ahora pasaban por un proceso ciego en las primeras etapas, donde los nombres y las universidades eran removidos de los CVs. Los ascensos eran revisados por paneles diversos. Los salarios fueron estandarizados con rangos claros basados en experiencia y rol, no en negociación o conexiones. La empresa también comenzó un programa de becas y capacitación para estudiantes de bajos recursos interesados en tecnología, específicamente enfocado en estudiantes de comunidades indígenas y afrodescendientes. No era caridad, era inversión. María Elena sabía que había talento increíble siendo desperdiciado porque la gente no tenía acceso a las oportunidades correctas. Fernando enfrentó cargos criminales. El caso todavía estaba en proceso, pero la evidencia era abrumadora. Su hermano también enfrentaba cargos. Rodrigo, quien cooperó completamente con la investigación una vez que entendió la extensión del fraude de Fernando, recibió solo una multa y libertad condicional. La empresa de Patricia, curiosamente, comenzó a trabajar como consultora ayudando a empresas a identificar y corregir culturas tóxicas y discriminación. María Elena escuchó de esto a través de un artículo en una revista de negocios. Aparentemente, Patricia había hecho de su experiencia un caso de estudio sobre cómo el prejuicio inconsciente puede cegar incluso a personas educadas y bien intencionadas. María Elena no sabía si buscarla o no, si ofrecer reconciliación o mantener la distancia. Por ahora decidió simplemente desearle bien desde lejos. Un viernes por la tarde, 6 meses casi exactos después de los despidos, María Elena estaba trabajando en su oficina cuando escuchó un alboroto en el pasillo. Voces emocionadas, risas, aplausos. Salió para ver qué pasaba y encontró a un grupo de empleados reunidos alrededor de una computadora. ¿Qué sucede?, preguntó. Roberto se volteó con una sonrisa enorme. Ingeniera, acabamos de ganar el premio a mejor software empresarial en la Cumbre Latinoamericana de Tecnología. Le ganamos a competidores internacionales. El anuncio había sido en vivo y ahí en la pantalla estaba el logo de Soluciones Digitales Progreso junto con un mensaje sobre innovación, eficiencia y entendimiento profundo del mercado mexicano. Y hay más, dijo Claudia, llegando con una tablet. 3 empresas grandes, Fortune 500, acaban de solicitar demos de nuestro software. Parece que el premio les llamó la atención. María Elena sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Orgullo puro y simple, sin la amargura subyacente que había caracterizado los últimos años. Este era el momento por el que había trabajado durante 15 años. No solo el éxito financiero, sino el reconocimiento de que habían creado algo verdaderamente
verdaderamente valioso. Equipo, dijo, su voz quebrándose ligeramente. Esto es por todo su trabajo duro, por seguir creyendo en esta empresa incluso cuando las cosas se pusieron difíciles, por poner el producto y los clientes primero, siempre. Alguien trajo champán de alguna parte, probablemente sobrante de alguna celebración anterior. María Elena normalmente no bebía en el trabajo, pero esta vez hizo una excepción. Brindaron, rieron, compartieron historias sobre los desafíos de los últimos meses y cómo los habían superado. Esa noche, después de que todos se fueron, María Elena se sentó en su oficina sin ventanas y reflexionó sobre el viaje, desde una computadora de segunda mano en un departamento pequeño hasta esto, desde ser invisible en su propia empresa hasta ser reconocida no solo internamente, sino internacionalmente. Pensó en su abuela, quien había muerto 2 años atrás, pero que había vivido lo suficiente para ver la empresa crecer. Recordó sus palabras: «Mija, el respeto no te lo dan por tu apellido o tu ropa, te lo ganas con tu trabajo y tu carácter». Tenía razón, como siempre. María Elena no había ganado respeto bajando a su nivel, devolviendo humillación con humillación. Lo había ganado manteniendo su dignidad, haciendo el trabajo duro y finalmente defendiendo lo que era correcto, sin importar el costo. Su teléfono vibró con un mensaje del licenciado Montero. «Felicidades por el premio. El fondo está muy orgulloso de su inversión en Soluciones Digitales Progreso y más orgullosos todavía de haberte apoyado en limpiar la casa cuando era necesario. Eres un ejemplo de liderazgo ético». María Elena sonrió. El mensaje significaba más viniendo de alguien que inicialmente había dudado de ella, que había impuesto ejecutivos que no la respetaban. El hecho de que ahora reconociera su error y su valía decía algo sobre él también. La gente podía aprender, la gente podía crecer. Respondió con un simple «gracias» y guardó su teléfono. Apagó su computadora, recogió sus cosas y salió de la oficina. Don Ramiro estaba en el lobby terminando su turno. Cuando la vio, sonrió. «Escuché sobre el premio, ingeniera. Felicidades». «Gracias, don Ramiro. ¿Se va ya? Lo acompaño». Caminaron juntos hacia la salida hablando sobre cosas simples, familiares. La esposa de don Ramiro, su nieto que empezaría la universidad pronto estudiando ingeniería, inspirado por las historias que su abuelo le contaba sobre la ingeniera que fundó una empresa exitosa. Afuera, la ciudad parpadeaba con millones de luces. Coches llenaban las calles, gente caminaba por las banquetas, vendedores cerraban sus puestos. La vida normal, cotidiana, de la Ciudad de México. María Elena respiró profundamente el aire nocturno, un poco contaminado pero familiar. «¿Sabe qué es lo más importante que aprendí de todo esto, don Ramiro?», dijo de repente. «¿Qué, ingeniera?». «Que la dignidad humana no se puede comprar ni vender. No importa cuánto dinero tengas, qué universidad hayas asistido, qué apellido tengas. Si no tratas a la gente con respeto, si juzgas por apariencias, si usas tu posición para humillar en lugar de elevar, entonces no has entendido nada sobre lo que significa ser verdaderamente exitoso». Don Ramiro asintió pensativamente. «Mi abuela solía decir algo parecido. Decía que la verdadera riqueza de una persona se mide en cuánta gente la recuerda con cariño cuando ya no está». Su abuela era sabia. Como su abuela también, ingeniera. Se despidieron en la estación del metro. María Elena tomó el metro hacia su casa como hacía todas las noches. Podría comprar un coche, incluso contratar un chofer si quisiera. La empresa ahora podía permitírselo fácilmente, pero prefería el metro. Le recordaba sus orígenes, le mantenía conectada con la gente real que usaba su software, que trabajaba duro cada día para salir adelante. En el vagón, mientras la ciudad pasaba por las ventanas, pensó en el futuro. Había tanto por hacer todavía. Querían expandirse a Centroamérica. Había oportunidades en Colombia y Chile, pero lo harían de manera correcta, con valores sólidos, sin perder de vista quiénes eran y de dónde venían. También pensó en el programa de becas. Ya tenían 20 estudiantes en el primer grupo. Talento increíble de comunidades que históricamente habían sido excluidas del sector tecnológico. En 5 años, algunos de ellos probablemente estarían trabajando en Soluciones Digitales Progreso. En 10 años, tal vez uno fundaría su propia empresa, inspirado por la historia de una ingeniera que no dejó que nadie le dijera que no pertenecía. Eso era legado real. No los números en un estado financiero, aunque esos importaban. No los premios, aunque eran bonitos. El legado real era
cambiar vidas, abrir puertas, demostrar que el talento y el carácter importaban más que el paquete en el que venían. Cuando llegó a su departamento, el mismo donde había fundado la empresa 15 años atrás, encontró un sobre bajo su puerta. Era de la Asociación de Mujeres Empresarias de México, invitándola a dar una charla en su conferencia anual. El tema sugerido: liderazgo auténtico en un mundo que valora las apariencias. María Elena sonrió. Tendría que pensar en eso. No era natural para ella estar en el centro de atención. Prefería el trabajo silencioso detrás de escenas. Pero si su historia podía ayudar a otras mujeres, especialmente mujeres de comunidades subrepresentadas, a creer que ellas también podían construir algo significativo, entonces valía la pena la incomodidad. Entró a su departamento, pequeño pero cómodo, lleno de libros de programación y recuerdos de 15 años construyendo una empresa. Se preparó una taza de té y se sentó en su escritorio, el mismo donde había escrito las primeras líneas de código de Soluciones Digitales Progreso. Abrió su laptop, no para trabajar en la empresa, sino para escribir. Comenzó a anotar su historia desde el principio, con todos los detalles que recordaba: las luchas, las victorias pequeñas, las derrotas temporales, la discriminación enfrentada pero nunca aceptada, la dignidad mantenida incluso cuando otros trataron de quitársela. No sabía si alguna vez publicaría estas memorias. Tal vez sí, tal vez no. Pero el acto de escribirlas era catártico, una manera de procesar todo lo que había sucedido, de extraer las lecciones importantes. Escribió hasta pasada la medianoche, las palabras fluyendo naturalmente. Cuando finalmente cerró la laptop, se sintió en paz. Había estado en el fondo del pozo, siendo tratada como sirvienta en su propia empresa, pero había salido no solo sobreviviendo, sino más fuerte, más clara sobre sus valores, más comprometida con su misión. En su mesa de noche estaba una foto de su abuela, tomada unos meses antes de que muriera. En la foto, su abuela sostenía una tableta donde se veía el sitio web de Soluciones Digitales Progreso. Su sonrisa era radiante, orgullosa. Mi nieta, la ingeniera, solía decir a cualquiera que escuchara: ella sí llegó lejos, pero nunca olvidó de dónde viene. Te lo prometí, abuela, susurró María Elena a la foto. Prometí que nunca me dejaría definir por lo que otros pensaran de mí, que mantendría mi dignidad sin importar qué. Y lo hice. Se durmió esa noche con una sensación de completitud que no había sentido en años. Mañana sería otro día de trabajo duro, de desafíos y decisiones difíciles, pero ahora lo enfrentaría desde un lugar de fortaleza, rodeada de gente que compartía sus valores, en una empresa que finalmente reflejaba los principios con los que había sido fundada. La historia de María Elena Córdoba no terminaba ahí, por supuesto. Era solo un capítulo, aunque uno significativo, en una vida dedicada a probar que la dignidad y el éxito no eran mutuamente excluyentes, que podrías venir de orígenes humildes y construir algo extraordinario, que el color de tu piel, tu género o tu falta de conexiones no definían tu potencial. Y tal vez lo más importante, que cuando enfrentas discriminación e injusticia, tienes el poder de cambiarlo, no bajándote al nivel de quienes te discriminan, sino elevándote por encima, manteniendo tu integridad y construyendo algo tan sólido que nadie pueda negar tu valía. Esa era la lección que María Elena llevaba consigo cada día, y era la lección que esperaba transmitir a las generaciones futuras de emprendedores, ingenieros, soñadores, que el verdadero éxito no se mide en oficinas con vista panorámica o sueldos de 6 cifras. Se mide en vidas cambiadas, en dignidad preservada, en puertas abiertas para quienes vienen detrás, y en la tranquilidad de saber que cuando pusiste tu cabeza en la almohada cada noche, lo hiciste con la conciencia limpia, habiendo tratado a cada persona con el respeto que merecían, sin importar quiénes fueran o de dónde vinieran, porque al final del día eso era lo que realmente importaba, no los premios, no el reconocimiento, no siquiera el éxito financiero. Era saber que habías vivido de acuerdo a tus valores, que habías defendido lo correcto incluso cuando era difícil, y que habías dejado el mundo un poquito mejor de cómo lo encontraste. Y María Elena Córdoba, la ingeniera de la colonia Narvarte, que se atrevió a soñar en grande, definitivamente había hecho exactamente eso.